Una arriesgada prueba de confianza descubre una sorprendente conexión del pasado que cambia la vida de una multimillonaria y su jardinero para siempre. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Sarah Matthews estaba de pie frente a los ventanales de su finca de Atherton, observando cómo el sol de California proyectaba largas sombras sobre su descuidado jardín. El paisaje, que alguna vez fue prístino, se había desorganizado durante el lanzamiento de su última empresa tecnológica. Como fundadora de Matthews Tech, una empresa pionera en seguridad con inteligencia artificial, Sarah tenía poco tiempo para mantener los jardines que alguna vez le habían brindado tanta paz. Se desplazó por su tableta y revisó los portafolios de los paisajistas locales. La mayoría mostraba jardines perfectamente cuidados y jardines idénticos, pero un portafolio la detuvo a mitad de camino. Las imágenes mostraban jardines que trascendían el mero paisajismo, eran instalaciones de arte viviente. Los elementos naturales fluían juntos de maneras que parecían salvajes e intencionales. El nombre del artista figuraba simplemente como The Williams Landscape Design. La asistente de Sarah ya había investigado a la empresa y había programado una cita para esa tarde. Miró su reloj, las 2:55. La puntualidad sería la primera prueba. Exactamente a las 3, una modesta camioneta de trabajo se detuvo en su camino circular. Sarah observó desde su oficina cómo un hombre alto salía, llevando una cartera de cuero similar a las que había visto a innumerables empresarios durante las reuniones de presentación. Pero algo en su movimiento la hizo detenerse. Había una gracia familiar en su andar, una confianza que no había visto en. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico. David Williams. El mismo David que había conocido 15 años atrás en Stanford, antes de que su familia hubiera orquestado su separación. Antes de que ella se rindiera ante la presión y eligiera el camino apropiado. Las manos de Sarah se aferraron al marco de la ventana. No había reconocido su nombre antes porque en ese entonces lo llamaban Dave. Él había estudiado arte y soñaba con combinar la ciencia medioambiental con la expresión creativa. Ella había estudiado informática en una familia adinerada, de la que se esperaba que mantuviera ciertos estándares sociales. Cuando David llegó a la puerta principal, Sarah se obligó a caminar con paso firme para abrir. En el momento en que abrió la puerta, sus miradas se cruzaron. La sonrisa profesional de David se congeló y luego vaciló. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. ¿Sarah? Su voz era más profunda de lo que recordaba, pero tenía la misma calidez que una vez la había hecho sentir tan segura. No lo sabía, logró decir. Tu portafolio solo decía, The Williams. Puedo recomendar otros paisajistas si esto te resulta incómodo. Mantuvo la compostura, pero Sarah notó que agarraba con más fuerza el portafolio. No, dijo rápidamente. Tu trabajo es exactamente lo que este lugar necesita. Señaló el jardín. ¿Te gustaría ver los jardines? Caminaron por el jardín en silencio, manteniendo la distancia profesional entre ellos. David tomó notas y, de vez en cuando, se detenía para examinar las plantas o la composición del suelo. Sarah lo observó trabajar y recordó cómo sus manos solían moverse por el lienzo con la misma atención cuidadosa. La tierra ha sido descuidada, dijo finalmente, con un tono puramente profesional. Pero la estructura del jardín está bien. Con el cuidado adecuado, podría ser extraordinario. ¿Puedes ayudar?, preguntó Sarah, y ambos supieron que no estaba hablando solo del jardín. David la miró directamente por primera vez desde que llegaron. No estoy seguro de que sea prudente. La última vez que intenté ayudar a crear algo hermoso aquí, no terminó bien. Sarah sintió que la vieja culpa se apodera. Vea de ella. Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas son diferentes ahora. ¿Lo son? La pregunta de David quedó flotando en el aire entre ellos. Porque desde mi punto de vista, tú sigues siendo Sarah Matthews de Atherton. Y yo sigo siendo el chico becado que se atrevió a cruzar una línea. He cambiado, insistió Sarah, pero mientras lo decía, recordó cómo lo había dejado ir. Sin luchar hace 15 años. Tal vez, dijo David, cerrando su portafolios. Pero la confianza se gana. Si quieres que me haga cargo de este proyecto, tiene que ser estrictamente profesional. ¿Puedes encargarte de eso? Sarah asintió, aunque su corazón se aceleró con palabras no dichas. ¿Cuándo puedes empezar?
A la mañana siguiente, Sara vio desde su oficina en casa cómo se detenía la camioneta de David. Había pasado la mitad de la noche leyendo viejos correos electrónicos de hace 15 años, los cuales nunca había tenido el coraje de borrar. Ahora, al verlo salir con ropa de trabajo en lugar de la camisa planchada del día anterior, sintió que su mundo cuidadosamente construido cambiaba ligeramente. «Buenos días», llamó desde el patio, tratando de sonar casual. «¿Quieres un café antes de empezar?» «Mejor que no», respondió David, sacando el equipo de su camioneta. «Prefiero ir directo al trabajo». Su tono era educado pero distante, profesional hasta la exageración. Ya se había puesto botas pesadas y guantes de trabajo, creando una barrera física entre ellos. Sara se retiró a su oficina, pero se encontró incapaz de concentrarse en los informes trimestrales que llenaban su pantalla. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia la ventana donde David trabajaba metódicamente en el jardín. Sus movimientos eran precisos, cada acción tenía un propósito mientras analizaba muestras de suelo y marcaba áreas con pequeñas banderas. Alrededor del mediodía, Sara se obligó a salir de su oficina para una llamada de un cliente junto a la piscina, lejos de donde trabajaba David. Pero incluso mientras discutía contratos millonarios, se encontró observándolo crear un dibujo a escala del jardín. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, tal como solía sentarse mientras dibujaba en el patio de Stanford. «¿Señorita Matthews?» La voz de su cliente la hizo retroceder. «¿Sobre los protocolos de seguridad?» «Sí, lo siento», dijo, enderezándose. Como estaba diciendo, la integración de la IA. Se detuvo nuevamente cuando David se puso de pie, estirando la espalda. El movimiento era tan familiar que dolía. Después de terminar su llamada, Sara notó que David consultaba una tableta, comparando español, algo en sus dibujos. Su rostro mostraba la misma concentración intensa que recordaba de sus días de universidad, cuando pasaba horas perfeccionando una sola pincelada. «Todavía estás poniendo cara de estar pensando», dijo antes de poder detenerse, acercándose a su área de trabajo. David levantó la vista, sorprendido. «¿El qué?» «Esa expresión que pones cuando estás resolviendo un rompecabezas. Solías hacerla durante la clase de dibujo de figuras». En el momento en que las palabras salieron de su boca, Sara se arrepintió. Habían acordado mantener las cosas profesionales. El rostro de David se cerró. «Tengo un diseño en mente para este espacio», dijo, claramente llevándolos de regreso a un terreno más seguro. «Pero hay desafíos con el sistema de irrigación». «Háblame del diseño», dijo Sara, aceptando la redirección. Se sentó en un banco del jardín cercano, manteniendo una distancia cautelosa. Durante los siguientes 20 minutos, David explicó su visión. A pesar de su intento de distanciamiento profesional, su pasión se mostró. Describió cómo quería combinar plantas nativas de California con fuentes de agua sostenibles, creando un espacio que evolucionara con las estaciones. «Es ambicioso», señaló Sara, escuchando ecos de los sueños que solía compartir. «¿Demasiado ambicioso?» Había un ligero tono de ironía en su pregunta. «No», dijo suavemente. «Es exactamente lo que este lugar necesita». Hizo una pausa y luego agregó, «lo que yo necesito». David la estudió por un momento. «Sara?» «Lo sé», interrumpió. «Límites profesionales. Solo, quiero que sepas que realmente aprecio tu visión. Tanto ahora como, antes». El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Finalmente, David recogió sus dibujos. «Debería terminar por hoy. Te enviaré por correo electrónico las propuestas de diseño iniciales esta noche». Mientras empacaba su camioneta, Sara recordó su última cita para tomar un café 15 años atrás. Se habían sentado en un pequeño café del campus, con los sueños todavía intactos, planeando un futuro que nunca sucedió. David gritó impulsivamente. «¿Quieres ese café ahora? ¿Por los viejos tiempos?» Dudó, con una mano en la puerta de su camioneta. «No creo que haya más recuerdos de los viejos tiempos entre nosotros», dijo en voz baja. «Pero, me vendría bien un café. Para hablar del proyecto». Se sentaron en la isla de la cocina, con 2 tazas humeantes entre ellos.
La conversación se centró cuidadosamente en las plantas y los sistemas de agua, pero debajo de cada palabra yacía el peso de su pasado compartido. «Nunca fuiste a Nueva York», dijo Sara de repente, rompiendo su regla tácita. Las manos de David se apretaron alrededor de su taza. «No, mi madre se enfermó. Me quedé para cuidarla». «Lo siento. No lo sabía». «¿Cómo pudiste?» «Te fuiste». Su voz no contenía ninguna acusación, solo afirmaba un hecho, pero Sara se estremeció de todos modos. «He pensado en acercarme», admitió. «A lo largo de los años. Pero no lo hiciste». David se puso de pie, apartando su café a medio terminar. «Gracias por la bebida, señora Matthews. Te enviaré esos diseños esta noche». Mientras su camioneta se alejaba, Sara se sentó sola en su cocina, recordando todos los sueños que habían compartido mientras tomaban café años atrás. El jardín afuera esperaba, listo para transformarse, pero Sara se preguntaba si algunas cosas, una vez rotas, podrían realmente reconstruirse. Una semana después de comenzar el proyecto, Sara encontró a David examinando el jardín de rosas marchitas, con el rostro preocupado. La niebla matutina todavía se aferraba al suelo, lo que le daba a la escena una calidad de otro mundo. «¿Algo anda mal?», preguntó, acercándose con su café matutino habitual. David se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. «Estas rosas se están muriendo porque alguien las plantó en el lugar equivocado. Quien hizo tu último paisajismo puso la estética por encima de la practicidad». «¿No es eso lo que hacen la mayoría de los paisajistas de alto nivel?», preguntó Sara, genuinamente curiosa. La mandíbula de David se tensó. «Ese es el problema con esta industria. Todos esperan que un paisajista negro simplemente corte el césped y recorte los setos. Cuando sugiero mover las rosas para optimizar su crecimiento, los clientes suponen que no entiendo su visión. Quieren que sus jardines se vean como españolas propiedades europeas, aunque eso mate las plantas». Sara notó que tenía las manos apretadas. «¿Con qué frecuencia sucede eso?». «Con bastante frecuencia». La miró a los ojos. «El mes pasado, perdí un contrato importante porque el cliente no creía que pudiera manejar sus necesidades de diseño, sofisticadas. No importa que tenga un título en ciencias ambientales y 15 años de experiencia. Me miraron y decidieron que no era la opción adecuada para su propiedad de lujo». Sara recordó frases similares de su propia familia hace años. «No lo dijeron directamente, ¿verdad?». Solo usaron un lenguaje codificado sobre ajuste cultural y expectativas del cliente. «¿Recuerdas cómo funciona?», dijo David en voz baja. «Nada abiertamente discriminatorio. Solo 1000 rechazos educados y despidos sutiles». Sara dejó su café. «¿Es por eso que trabajas solo?». «¿Sin equipo?». «Intenté contratar gente. Pero en el momento en que me expandí, los clientes comenzaron a preguntar si me ocuparía, personalmente, de su propiedad. Cuando dije que mi equipo haría el trabajo, de repente tuvieron problemas de presupuesto». Se volvió hacia las rosas. «Así que ahora soy solo yo. Al menos de esta manera, controlo la calidad de mi trabajo». «¿Y el arte?», preguntó Sara suavemente. «¿Aún pintas?». David estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. «Tengo un estudio detrás de mi casa. Pequeño, pero es mío. Vendo piezas de vez en cuando, con un nombre diferente». «¿Por qué un nombre diferente?». «Porque David Williams no vende cuadros de $1000 a coleccionistas. Pero D.W. Blake sí». Sonrió sin humor. «Es sorprendente cuánto más valioso se vuelve el arte cuando la gente no puede ver al artista». Sara sintió el peso de sus palabras. «Lo siento, David. Nunca lo entendí realmente en ese entonces». «No, no lo entendías». Su voz no tenía ira, solo resignación. «Pero tuviste tus propias batallas, ¿no?». Vi las columnas de chismes sobre la heredera de Matthews, que rechazó a los candidatos adecuados para construir su imperio tecnológico». Sara se rió amargamente. «Mi familia celebraba intervenciones semanales». «Sara, ¿qué tal si?». «Oye, no te estás haciendo más joven». «¿Qué hay de Michael, el del club?». «Su familia tiene muy buenas conexiones».
Imitó la voz de su madre. Nunca entendieron por qué quería construir algo propio. ¿Y ahora? David señaló la finca que los rodeaba. Construiste tu imperio. ¿Valió la pena el costo? Sara pensó en su casa vacía, en su círculo social cuidadosamente seleccionado. Estoy orgullosa de lo que he creado. Pero a veces, se quedó en silencio. ¿A veces qué? A veces me pregunto si luché por las cosas equivocadas. Lo miró a los ojos. Mi familia va a organizar una cena este fin de semana. Todavía hacen sus reuniones mensuales, tratando de mantener la ilusión de una unidad perfecta. David lo entendió de inmediato. ¿Y te preocupa decirles quién está rediseñando tu jardín? Me preocupan muchas cosas. Sara tomó su café, ahora frío. No han cambiado, David. En todo caso, son peores. Cada vez están más desesperados por mantener su posición mientras todo cambia a su alrededor. No tienes que decírselo. ¿No? El jardín llevará meses. La gente se dará cuenta. Harán preguntas. Hizo una pausa. Además, estoy cansada de ocultar cosas para que se sientan cómodos. David la estudió por un momento. ¿Qué estás diciendo, Sara? Estoy diciendo que me gustaría que vinieras a cenar el sábado. Las palabras flotaban en el aire de la mañana. No como mi paisajista. Como mi amigo. Tu amigo. La voz de David era cuidadosamente neutral. Eso es lo que somos. No sé lo que somos, admitió Sara. Pero estoy cansada de fingir que el pasado no sucedió. Cansada de tomar decisiones basadas en las expectativas de otras personas. David miró las rosas moribundas, luego volvió a mirar a Sara. Mover estas rosas no será fácil. Tienen raíces profundas. El trasplante podría matarlos. Pero si los dejamos aquí, morirán de todos modos, dijo Sara, entendiendo la metáfora. Sí, asintió David en voz baja. Lo harán. La niebla se estaba disipando ahora, revelando el jardín a la dura luz de la mañana. Sara podía ver cada pétalo marchito, cada trozo de tierra enferma. Pero también podía ver el potencial, la belleza que esperaba emerger. El sábado a las 7, dijo. Sin presión, solo, piénsalo. David asintió una vez, luego volvió a su trabajo. Pero cuando Sara se alejó, lo escuchó susurrar, algunas cosas valen el riesgo. La luz del atardecer pintaba largas sombras en el jardín mientras Sara y David trabajaban hasta tarde, revisando los planos para la instalación de la fuente de agua. Su habitual distancia profesional se había suavizado en las últimas semanas, reemplazada por una cautelosa familiaridad. ¿De verdad crees que podemos redirigir el agua subterránea?, preguntó Sara, inclinándose sobre los planos esparcidos sobre un banco de trabajo. Confía en mí, respondió David, dibujando un diagrama rápido. La pendiente natural del terreno. Se detuvo cuando Sara se rió. ¿Qué? Tienes suciedad en la cara. Sin pensar, extendió la mano para quitársela, sus dedos tocaron su mejilla. Ambos se congelaron ante el contacto. David se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Un riesgo laboral, dijo con ligereza, pero su voz se había vuelto áspera. Sara se ocupó de los planos, tratando de ignorar el hormigueo que sentía en la mano. Deberías verme después de los maratones de programación. Hay manchas de café por todas partes. Algunas cosas nunca cambian, dijo David sonriendo. ¿Recuerdas aquella semana de proyectos finales en Stanford? Vivías a base de bebidas energéticas y cereales secos. Mientras que tú sobreviviste a base de café negro y esas horribles barritas de proteínas. Se rieron a carcajadas, y el sonido resonó en la creciente oscuridad. Por un momento, los años que los separaban parecieron disolverse. Debería irme, dijo David finalmente, recogiendo sus herramientas. Mañana es un gran día con el equipo de excavación. Sara asintió y lo vio recoger sus cosas. Se había acostumbrado a estas sesiones vespertinas, a la forma en que el jardín cobraba vida al anochecer, al ritmo tranquilo de sus conversaciones. A veces se sorprendía olvidando las complicaciones, la historia, la cena que se avecinaba y que todavía estaba pendiente entre ellos sin respuesta.
La mañana siguiente Sara se reunió en el Museo de Arte Moderno de San Francisco con posibles inversores. Mientras caminaba por la galería después, un estilo familiar le llamó la atención. En una pequeña sala lateral, se encontró de pie frente a un lienzo enorme. La pintura mostraba un jardín de noche, la luz de la luna filtrándose a través de ramas retorcidas, sombras bailando sobre el agua. La placa decía Jardín de Medianoche de D.W. Blake. Sara se quedó sin aliento. La técnica era diferente, más refinada, pero reconoció la mano de David en cada pincelada. No era solo una pintura de paisajes, era emoción hecha visible. Podía sentir el anhelo, la sensación de algo fuera de su alcance. Hermoso, ¿no? Un curador apareció a su lado. Tenemos suerte de tenerlo. Blake rara vez expone en galerías importantes. Es un artista muy privado. ¿Cuánto?, preguntó Sara. El curador mencionó un precio que hizo que la fortuna tecnológica de Sara pareciera repentinamente útil. Hemos tenido varias ofertas, pero Blake es particular con los compradores. Cada venta debe ser aprobada personalmente. Sara escribió un cheque en el acto, añadiendo una importante donación al museo por si acaso. Me gustaría permanecer anónima para el artista, dijo. ¿Puedes arreglar eso? Esa tarde, encontró a David midiendo las nuevas líneas de irrigación. ¿La excavación salió bien? Él asintió, distraído por los cálculos. Encontramos una mejor composición del suelo de lo esperado. La fuente de agua debería. Levantó la vista, notando su expresión. ¿Qué pasa? Nada pasa. Sara se sentó en el muro del jardín. Solo, vi algo hermoso hoy. Me hizo darme cuenta de cuánto perdemos cuando ocultamos nuestros dones. David se puso ligeramente rígido. ¿Sara? No tienes que decir nada, interrumpió. Solo quiero que sepas que te veo. A todos ustedes. No solo al paisajista, no solo al chico que conocí en Stanford. Veo al artista que pinta jardines de medianoche y hace belleza de las sombras. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. No es eso, sí, claro, dijo David finalmente. Tú sabes que no lo es. ¿Por qué no? Sara se puso de pie, mirándolo. ¿Por qué seguimos fingiendo que esto es solo cuestión de jardines y contratos? ¿Por qué sigues firmando tus cuadros con un nombre diferente? Porque el mundo no ha cambiado tanto como nos gustaría creer, respondió David, con la voz tensa. Porque cada vez que lo oigo, pasa algo que me lo recuerda. ¿Cómo qué? Como ayer, cuando el guardia de seguridad de tu vecino me siguió hasta mi camioneta. Como la semana pasada, cuando un cliente canceló porque pasó en coche y me vio trabajando en lugar de a mi equipo. Como hace 15 años, cuando tu familia dejó en claro que algunas puertas nunca se abrirían para personas como yo. Sara se estremeció. Ya no soy esa persona. ¿No lo eres? La pregunta de David fue gentil pero directa. Todavía no has respondido sobre la cena del sábado. Quiero que estés allí, dijo Sara con firmeza. Pero quiero que estés allí como tú misma. Sin seudónimos, sin pretensiones. David miró alrededor del jardín, el trabajo que habían realizado juntos. ¿Y si digo que no? Entonces terminaremos el jardín, crearemos algo hermoso y seguiremos caminos separados. La voz de Sara se quebró levemente. Pero creo que ambos hemos pasado suficientes años escondidos. La luz del atardecer se desvaneció a su alrededor, el jardín se sumió en sombras. A lo lejos, un búho graznó, recordándoles lo tarde que había crecido. Lo pensaré, dijo finalmente David, haciendo eco de las palabras de Sara de su conversación anterior sobre la cena. Mientras se alejaba, Sara se quedó de pie en su jardín, recordando el cuadro que había comprado. En la creciente oscuridad, casi podía ver esas mismas sombras iluminadas por la luna bailando en sus propios terrenos, prometiendo algo hermoso esperando emerger. Sara estaba de pie en su vestidor, rodeada de vestidos de diseñador. Ninguno de ellos se sentía adecuado para la noche que se avecinaba. La gala anual de la fundación de la familia Matthews era más que un simple evento social. Era el logro más importante de su familia en la temporada social. Y esto el año pasado, todo se sentía diferente.
Su teléfono vibró con otro mensaje de su madre: cariño, el chico Whitman estará allí. ¿Te acuerdas de Charles? Su fondo de cobertura está yendo notablemente bien. Sara lo dejó sin leer, como la docena de otros. En cambio, abrió su hilo de mensajes de texto con David. Su último intercambio fue sobre sistemas de irrigación, decididamente profesional. Comenzó a escribir, luego se detuvo, luego comenzó de nuevo. La gala es mañana por la noche, escribió finalmente. Quise decir lo que dije sobre querer que estuvieras allí. Su respuesta llegó horas después: ¿es esto realmente una buena idea? En el jardín, las rosas recién trasplantadas mostraban signos de vida. El trabajo cuidadoso de David estaba transformando el espacio, pero eran las áreas sin terminar las que atraían la atención de Sara ahora, los lugares de posibilidad, de cambio. Su teléfono de la casa sonó. Sara, cariño. La voz de su madre transmitía décadas de autoridad cuidadosamente cultivada. Sobre la noche de mañana. La disposición de los asientos: de hecho, mamá, necesito cambiar mi respuesta a 2 personas. Una pausa significativa. Ah, sí. ¿Por fin has seguido mi consejo sobre Charles? No. Sara observó un colibrí que volaba por el jardín. Voy a llevar a otra persona. ¿Alguien que conozcamos? Sara cerró los ojos. Sí, de hecho. David Williams. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando su madre volvió a hablar, su voz se había reducido a ese susurro peligroso que Sara recordaba de los enfrentamientos de la infancia. ¿El paisajista? Sara Alexandra Matthews, ¿te has vuelto loca? No es solo un paisajista, mamá. Es un artista consumado y diseñador ambiental. ¿Y qué es exactamente? La voz de su madre se volvió aguda. ¿El mismo chico del que estabas encaprichada en la universidad? ¿El que sabía que no debía perseguir cosas? Por favor, dime que no has sido tan tonta como para volver a visitar ese desafortunado capítulo. Sara apretó el teléfono con más fuerza. Ese capítulo desafortunado fue la última vez que fui verdaderamente feliz. ¿Felicidad?, se rió su madre con frialdad. Diriges una empresa de $1.000 millones. Tienes todo lo que trabajamos para darte. ¿Y quieres tirarlo a la basura por alguna idea romántica? No estoy tirando nada a la basura. Estoy eligiendo vivir honestamente. Los miembros de la junta estarán allí mañana. Los inversores de tu padre. Gente que importa. David importa. Otra larga pausa. Suenas como tu tía Catherine. Sara se quedó helada. ¿Qué? Nada. Una historia de antes de tu tiempo. La voz de su madre se volvió enérgica. Bien. Tráelo. Pero no esperes que reorganice los asientos. Tendrá que ocupar cualquier lugar que esté disponible. La línea se cortó. Sara miró el teléfono, el nombre de su tía resonando en su cabeza. Catherine, la rebelde de la familia que había desaparecido de las fotos y conversaciones cuando Sara era joven. Nunca había sabido por qué. Su teléfono vibró con un mensaje de David. Acabo de recibir una llamada sobre un trabajo de último momento mañana por la noche. Tal vez sea lo mejor. Sara salió al jardín, donde David estaba revisando el nuevo sistema de riego. Levantó la vista cuando ella se acercó, con expresión cautelosa. ¿Alguien te ofreció un trabajo para mañana por la noche?, preguntó. Se enderezó. ¿Sara? ¿Fue mi madre? ¿O utilizó a alguna de sus amigas? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Qué te ofrecieron? Un contrato. Una propiedad importante en Pacificates. El tipo de trabajo que podría expandir mi negocio. La miró a los ojos. El tipo de trabajo que normalmente no puedo conseguir. Con una condición: no vayas a la gala. David se pasó una mano por la cara. Tienes que entender. Estas oportunidades. Lo entiendo perfectamente. Sara se acercó. Están tratando de comprarte, como la última vez. Método diferente, mismo resultado. Esto no es como la universidad. Ya no soy una niña cualquiera. Tengo empleados en los que pensar, facturas que pagar.
Y tengo una vida que vivir. La voz de Sara se quebró. Cada vez que dejé que me dictaran mis decisiones, perdí una parte de mí misma. La gala, las fiestas, los hombres adecuados, todo está diseñado para mantenernos en nuestra asignación. Tal vez esos lugares existan por una razón. ¿De verdad lo crees? Sara señaló el jardín que lo rodeaba. Mira lo que has creado aquí. Tomaste un espacio moribundo y lo hiciste cobrar vida de nuevo. No siguiendo las convenciones, sino entendiendo lo que necesitaba para prosperar. David miró el paisaje transformado, su trabajo de las últimas semanas. Las rosas florecían fuera de temporada, desafiando las expectativas. El trabajo de Pacific Youths, continuó Sara en voz baja, encontrarán razones por las que no funciona. Habrá demoras, complicaciones, cambios de opinión. Pero habrán logrado su objetivo, mantenernos separados. ¿Y si voy a la gala? Si estoy a tu lado en una sala llena de personas que piensan que debería servir bebidas en lugar de beberlas, ¿qué pasará entonces? Sara tomó su mano, sintiendo los callos que se habían formado durante años de trabajar la tierra. Entonces descubriremos si somos lo suficientemente fuertes para hacer crecer algo nuevo. Juntos. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el jardín. En la luz moribunda, Sara podía ver la batalla que se desarrollaba en el rostro de David, el peso de lo práctico contra la atracción de la posibilidad. No tengo nada que ponerme para una gala, dijo finalmente. Sara sonrió, con el corazón acelerado. Déjamelo a mí. Mientras estaban en el jardín que habían reconstruido juntos, la luz del atardecer pintaba todo en tonos dorados y prometedores. El mañana traería sus desafíos, pero por ahora, tenían este momento. Dos personas que eligen desafiar las expectativas, como rosas que florecen fuera de temporada. La gala de la fundación de la familia Matthews transformó el Symphony Hall de San Francisco en un deslumbrante escaparate de riqueza e influencia. Sara estaba de pie en lo alto de la gran escalera. Su vestido negro de diseñador atraía miradas apreciativas. Pero sus ojos estaban fijos en la entrada, esperando. David llegó exactamente a tiempo, con el smoking que el estilista de Sara se había apresurado a preparar. Se movía con la gracia de un atleta, pero Sara podía ver la tensión en su rostro. Hombros mientras navega, viniste, dijo cuando él la alcanzó, tratando de mantener la voz firme. Las rosas necesitaban agua de todos modos, respondió con una leve sonrisa, su broma privada atravesando algo de la tensión. La madre de Sara se materializó junto a ellos, elegante en azul medianoche. El señor Williams. ¡Qué inesperado! Su sonrisa podría haber congelado el champán. Confío en que los jardines estén progresando bien. Están superando las expectativas, respondió David con suavidad. Muy parecido a la compañía de su hija. Los ojos de la señora Matthews se entrecerraron ante el sutil recordatorio de que su hija y David ahora operaban en la misma esfera económica, aunque en diferentes esferas sociales. Sara, querida, Charles Whitman estaba preguntando por ti. Está junto al cuarteto de cuerdas. El despido de su madre fue claro. En realidad, mamá, David y yo íbamos a tomar algo. Sara puso su mano sobre el brazo de David. El gesto fue deliberado, publicó. Los susurros los siguieron hasta la barra. Sara reconoció el patrón, las miradas rápidas, las cabezas inclinadas juntas, el interés repentino en los teléfonos mientras tomaban fotos discretamente. La princesa de Silicon Valley y su paisajista serían tendencia para el postre. Manhattan, por favor, le dijo David al camarero, con una voz cuidadosamente neutral. Y un gin tonic para la dama. Sara se sobresaltó. Aún recordaba su bebida después de 15 años. Sara Matthews. Una voz fuerte cortó el murmullo de la conversación. Por fin nos honras con tu presencia. Marcus Sterling se acercó, irradiando la confianza de la vieja fortuna y los viejos prejuicios. Había sido la elección de su familia después de David, el reemplazo adecuado, que nunca había logrado conquistarla. Marcus. Sara apretó su vaso con más fuerza. No sabía que habías vuelto de Londres. No podía perderme esto, ¿verdad? Su sonrisa era practicada, depredadora. Tu madre mencionó que podrías necesitar una escolta esta noche. Aunque veo que has encontrado arreglos alternativos.
David permaneció completamente inmóvil, la única señal de tensión que había el leve blanqueamiento de sus nudillos alrededor de la copa. David Williams, dijo en voz baja. Estoy diseñando el nuevo jardín de la señora Matthews. Ah, sí. La ayuda. La voz de Marcus destilaba condescendencia heredada. Aunque debo decir, Sarah, que traer personal a los eventos es un poco nuevo rico, ¿no? Varias conversaciones cercanas se detuvieron. Sarah sintió el peso de las miradas que lo observaban. El señor Williams está aquí como mi invitado, dijo, con su voz transmitida. Y ha creado más belleza en mi jardín de la que usted ha logrado en toda su vida. La sonrisa de Marcus se volvió fea. ¿Belleza? ¿Así la llamamos ahora? Dígame, Williams, ¿cuál es su tarifa por crear belleza? ¿Por hora o por servicio? David dejó su copa con exquisito control. Disculpe, le dijo a Sarah. Necesito un poco de aire. David, espera. Pero él ya se estaba moviendo entre la multitud, sus anchos hombros separando el mar de vestidos de diseñador y chaquetas de smoking. Bueno, dijo Marcus arrastrando las palabras, supongo que algunas personas no pueden soportar la compañía civilizada. Sarah se volvió hacia él lentamente. ¿Quieres hablar de la compañía civilizada? Hablemos de las inversiones cuestionables de tu fondo de cobertura. O de esos rumores de tráfico de información privilegiada que la SEC está investigando. La cara de Marcus palideció. No te atreverías. Pruébame. Sarah se acercó. Ya no soy esa chica ingenua de Stanford, Marcus. Dirijo una empresa de ciberseguridad. Te sorprendería lo que L. Agente me dice sobre sus preocupaciones. Tu familia no apreciará esta escena. ¿Mi familia? Sarah se rió, el sonido atrajo más la atención. Mi familia construyó su fortuna en la innovación y la toma de riesgos. En algún momento del camino, olvidaron eso. Se concentraron tanto en preservar el pasado que dejaron de construir el futuro. Ella miró alrededor del reluciente salón, a las caras hostiles y curiosas. Míranos, Marcus. Somos dinosaurios jugando a disfrazarnos, fingiendo que el mundo no está cambiando a nuestro alrededor. Bueno, ya terminé de fingir. Sarah. Su mano se disparó para agarrar su brazo. Quita la mano, la voz de David atravesó la tensión. Había regresado, con el rostro sereno pero la mirada dura. Ahora. Marcus la soltó y dio un paso atrás. Esto no ha terminado. De hecho, sí. La voz de Sarah era de acero envuelto en seda. David, ¿te gustaría ver el jardín de la azotea de la sala sinfónica? He oído que el jazmín que florece de noche es extraordinario. Tomó el brazo de David, sintiendo la energía apenas contenida en sus músculos. Mientras se alejaban, oyó la última palabra de Marcus: tu madre se enterará de esto. En el ascensor, David finalmente habló. No deberías haber hecho eso. ¿Hacer qué? ¿Defenderte? ¿Defendernos? Arriesgarlo todo. Tu posición, el respeto de tu familia, ¿su respeto? Sarah se volvió para mirarlo. Su respeto tiene condiciones. Siempre las ha tenido. Sé exitosa, pero no demasiado ambiciosa. Sé bonita, pero no demasiado sexual. Enamórate, pero solo del tipo de hombre adecuado. Las puertas del ascensor se abrieron y dieron paso al jardín de la azotea. El horizonte de San Francisco brillaba a su alrededor, miles de luces se reflejaban en la bahía. No soy el tipo de hombre adecuado, Sarah. No, convino ella, mientras le tomaba la mano. Tú eres mejor. Eres real. Sobre ellos, las estrellas atravesaban la contaminación lumínica de la ciudad, distantes y eternas. En el cuidado jardín de la azotea, una única flor de jazmín había atravesado los patrones geométricos, floreciendo salvaje y libre. La gala no ha terminado, dijo David en voz baja. No, respondió Sarah. Pero tal vez sí. Con escondernos, con fingir, con dejar que otras personas escriban nuestra historia. Podía sentir el temblor en su mano, la guerra entre el deseo y el deber, entre lo que era seguro y lo que era verdad. Debajo de ellos, la gala continuaba, un mundo de reglas cuidadosas y apariencias calculadas.
Pero allí arriba, bajo las estrellas, algo más estaba creciendo, algo tan imparable como flores que se abren paso a través de la piedra. La tranquilidad del jardín de la azotea se hizo añicos cuando Marcus irrumpió por la puerta, seguido por la madre de Sara y un pequeño séquito de miembros de la junta preocupados. Sara Alexandra Matthews, la voz de su madre cortó el aire de la noche. Esto termina ahora. David se apartó instintivamente de Sara, una respuesta aprendida tras años de situaciones similares. Pero Sara tomó su mano, sujetándola con firmeza. ¿Qué termina exactamente, madre? ¿Mi vergonzosa exhibición de independencia? ¿Mi fracaso al casarme con el tipo correcto de hombre? ¿O simplemente mi incapacidad general para jugar con reglas que nunca acepté? Marcus dio un paso adelante, su esmalte anterior se quebró. ¿Quieres hablar de reglas? Hablemos de cómo tu pequeño paisajista aquí ha estado manipulando su camino hacia la alta sociedad. ¿Sabías que ha estado vendiendo pinturas bajo un nombre falso? Fingiendo ser alguien que no es. Sara sintió que David se tensaba a su lado. Hiciste tu investigación rápidamente, dijo en voz baja. Oh, no fue difícil. El misterioso ascenso de D.W. Blake en el mundo del arte fue una lectura interesante. Dime, ¿te molesta esconderte detrás de un nombre que suena a blanco para vender tu trabajo? Marcus, basta. La madre de Sara intervino, pero sus ojos eran calculadores mientras observaba a David. No, déjalo continuar. Dijo David, con voz firme pero tensa. Hablemos de por qué un artista negro podría necesitar un nombre diferente para ser tomado en serio. Hablemos de por qué mis clientes de paisajismo prefieren no saber que sus jardines están diseñados por alguien que no se parece a ellos. Se volvió para mirar al grupo de frente. ¿Quieres saber cómo es la manipulación? Es que te digan que el éxito viene del trabajo duro, solo para descubrir que el trabajo duro no es suficiente cuando tienes el color de piel equivocado o el origen equivocado. Es ver cómo se cierran las puertas antes de que puedas alcanzar la manija. Nadie te obligó a engañar a la gente, se burló Marcus. ¿Engañar? David se rió, un sonido áspero. Puse mi corazón en cada jardín, en cada cuadro. El único engaño fue dejar que la gente creyera que sus prejuicios no lastimaban a nadie. Esta es exactamente la razón por la que tratamos de protegerte, Sara, interrumpió su madre. Estas personas siempre te engañan. Tienes una excusa, una queja. ¿Esta gente? La voz de Sara bajó peligrosamente. ¿Te refieres a artistas? ¿Dueños de negocios? ¿Graduados de Harvard? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, madre, lo sé. Y ese es el problema. Sara se movió para interponerse entre David y su familia. ¿Recuerdas a la tía Catherine? El rostro de su madre se puso blanco. Eso no es relevante. ¿No es así? Tu propia hermana, borrada de las fotos familiares porque se atrevió a amar a alguien que no aprobabas. ¿Qué le pasó a ella, madre? ¿A su esposo? Ellos tomaron su decisión, susurró su madre. Y yo estoy tomando la mía. Sara se volvió hacia David, que estaba observando el intercambio con una mezcla de dolor y orgullo en su rostro. A menos que no quieras esto. Nada de esto. David se quedó en silencio durante un largo momento, mirando las caras hostiles que los rodeaban. Las luces de la ciudad abajo, la mujer parada frente a él pidiendo todo. Cuando tenía 10 años, dijo finalmente, con voz áspera, mi madre me llevó a un museo de arte por primera vez. Tuvimos que tomar 3 autobuses para llegar allí, y ella había ahorrado durante semanas para pagar las entradas. Dentro, vi pinturas que valían más que nuestra casa, creadas por personas que nunca se preocuparían por el precio del autobús o de los billetes. Se acercó a Sara. Me prometí a mí mismo que triunfaría en mis propios términos. Pero en algún momento del camino, comencé a creer en sus reglas. Que mi trabajo solo tendría valor si ocultaba quién era. Que el amor era un lujo que no podía permitirme. Su mano encontró la de Sara. He pasado toda mi vida siendo cuidadoso. Planificando jardines seguros que no ofendieran la sensibilidad de nadie. Firmando mi arte con un nombre que abriera puertas. Nunca he alcanzado lo que realmente quería. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Sara suavemente. Dejar de esconderme.
Crear jardines que desafíen las expectativas de la gente. Firmar mis cuadros con mi nombre real. Respiró con dificultad. Amarte sin pedir perdón por ello. Marcus emitió un sonido de disgusto. ¡Qué conveniente! El paisajista se enamora del multimillonario. No, dijo David, sin hablar. Sara apartó la mirada de Sara. El artista se enamoró de la estudiante de informática que solía tomar café a medianoche y soñar con cambiar el mundo. El hombre se enamoró de la mujer que ve más allá de las superficies y ve lo que podría crecer debajo. La madre de Sara dio un paso adelante. Sara, piensa en lo que estás haciendo. La empresa, la fundación, tu futuro, todo es más fuerte con él en ello. La voz de Sara era firme. David no disminuye lo que soy, madre. Me recuerda quién quería ser antes de aprender a tener miedo. El aire de la noche zumbaba con tensión. A su alrededor, los caminos y los bordes cuidadosamente planificados del jardín de la azotea parecían de repente artificiales en comparación con la emoción cruda que llenaba el espacio. Si haces esto, dijo su madre en voz baja, no habrá vuelta atrás. Bien. Sara apretó la mano de David. Estoy cansada de volver atrás. Quiero seguir adelante. David la acercó más, sin importarle ya su audiencia. Nunca dejé de amarte, susurró. Incluso cuando pensé que debía hacerlo. Incluso cuando parecía imposible. Nada es imposible, respondió Sara. Me enseñaste eso, con cada jardín que has devuelto a la vida. Por encima de ellos, la niebla se acercaba desde la bahía, suavizando los bordes duros de la ciudad. En la azotea, los límites se estaban difuminando, entre el pasado y el presente, entre lo que era apropiado y lo que era real, entre lo que les habían enseñado a querer y lo que exigían sus corazones. La noche no había terminado y el día siguiente traería sus propias batallas. Pero por ahora, permanecían juntos, eligiendo la verdad sobre la tradición, el amor sobre el miedo, el crecimiento sobre la seguridad. Como las rosas en el jardín de Sara, estaban floreciendo fuera de temporada, desafiando las expectativas, creando su propio tipo de belleza. La confrontación en la azotea se trasladó de nuevo a la planta baja cuando la madre de Sara insistió en que discutieran esto como personas civilizadas en una de las salas privadas del Symphony Hall. Los paneles de madera oscura y las sillas de cuero parecían comprimir el aire, dificultando la respiración. Marcus caminaba de un lado a otro de la habitación como un abogado, preparando su argumento final. Seamos prácticos al respecto, dijo, reemplazando su anterior mueca de desdén por una calculada sensatez. Sara, has construido algo extraordinario con Matthews Tech. La Junta te respeta, pero su paciencia tiene límites. Sara estaba de pie junto a la ventana, David una presencia firme detrás de ella. ¿Estás amenazando mi posición, Marcus? Te estoy recordando la realidad. El valor de tu compañía no está solo en su tecnología. Está en la confianza. La confianza del cliente. La confianza del inversor. Extendió las manos. ¿Cómo crees que reaccionarán cuando sepan que su seguridad está en manos de alguien que toma decisiones con el corazón en lugar de la cabeza? Interesante, dijo Sara en voz baja. Porque tengo copias de correos electrónicos que sugieren que has estado tomando muchas decisiones con algo más que la cabeza. ¿Hablamos de tus cuentas en el extranjero? La cara de Marcus se tensó. ¿Estás mintiendo? ¿Lo soy? Dirijo una empresa de ciberseguridad, Marcus. La gente acude a mí cuando necesita proteger sus datos, o cuando necesita entender por qué ya se han visto comprometidos. David dio un paso adelante. Sara, no tienes que, sí, tengo que hacerlo. Se volvió para mirar a Marcus de frente. Durante años, has utilizado las conexiones de mi familia para cubrir tus huellas. Te has escondido detrás de la respetabilidad mientras rompías todas las reglas que dices defender. ¿Y ahora te atreves a pararte ahí y sermonearme sobre la confianza? Tu padre, mi padre sabe exactamente lo que has hecho. ¿Por qué crees que no está aquí esta noche? Está reunido con sus abogados, preparándose para la investigación de la SEC que está a punto de hacerse muy pública. El color desapareció del rostro de Marcus. No te atreverías a exponer eso. También dañaría a tu familia. Tal vez sea hora de decir algo de verdad.
La voz de Sara tenía el peso de años de cumplimiento silencioso. Tal vez sea hora de que todos dejemos de fingir. David observó el intercambio con creciente preocupación. Sara, piensa en lo que estás haciendo. Ella se volvió hacia él, con una mirada feroz. Estoy pensando. Por primera vez en años, estoy pensando. Pensando con claridad. Han usado la vergüenza y el miedo para controlarnos a ambos, a ti con tu arte, a mí con mis decisiones. Se acaba esta noche. Niña desagradecida, susurró la madre de Sara. Después de todo lo que te hemos dado. ¿Dado? Sara se rió. Me diste reglas y restricciones. Me diste una jaula hecha de expectativas. Mientras tanto, David me dio honestidad. Me dio arte y crecimiento y el coraje para ser real. ¿Real? Marcus se burló. Hablemos de lo real. Tu precioso artista aquí ha estado viviendo una mentira. Cada pintura, cada jardín, todo construido sobre el engaño. La voz de David atravesó la tensión. Tienes razón. Todos se giraron para mirarlo. Me escondí, continuó. Cambié mi nombre para vender mi arte. Diseñé jardines seguros y predecibles para complacer a personas seguras y predecibles. Me dije a mí mismo que era solo un negocio, solo supervivencia. Se acercó a Sara. Pero el verdadero engaño fue negar quién soy y lo que quiero. ¿Y qué es exactamente lo que quieres?, preguntó Marcus. Además de tener acceso a la fortuna de los Matthews. Quiero firmar mi trabajo con mi nombre real. Quiero crear jardines que desafíen e inspiren. Quiero estar al lado de la mujer que amo sin disculparme por existir. La voz de David se hizo más fuerte con cada palabra. Pero, sobre todo, quiero dejar de fingir que tu aprobación importa más que nuestra verdad. Sara tomó su mano y sus dedos se entrelazaron. Desde la puerta, alguien se aclaró la garganta. Richard Matthews, el padre de Sara, estaba allí, con el rostro indescifrable. Creo, dijo lentamente, que todos debemos sentarnos. La sala se congeló. Richard Matthews rara vez asistía a funciones sociales, prefería trabajar detrás de escena. Su presencia ahora lo cambiaba todo. Papá, comenzó Sara, pero él levantó una mano. Marcus, dijo Richard en voz baja, creo que ya te ibas. Mis abogados se pondrán en contacto contigo por la mañana. Marcus abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Richard lo detuvo. Agarró su abrigo y prácticamente huyó de la habitación. El movimiento de Sara, Richard, no puedes, Catherine llamó hoy, interrumpió Richard. Es la primera vez en 20 años. Parece que vio las noticias de la compañía sobre la última innovación de Sara. Se volvió hacia su hija. Está orgullosa de ti. Yo también. El silencio en la habitación era absoluto. Sara sintió que la mano de David se apretaba alrededor de la suya. Señor Matthews, comenzó David, pero Richard lo interrumpió. Usted es quien movió las rosas. No era una pregunta. Las vi ayer. Están floreciendo. Todos decían que estaban demasiado marchitas, pero usted las salvó. A veces, dijo David con cuidado, lo que parece imposible solo necesita que alguien vea el potencial que hay debajo. Richard asintió lentamente. Hace 20 años, tomé una decisión. Elegí la seguridad por sobre la felicidad de mi hija, la felicidad de mi hermana. Me dije a mí mismo que era lo mejor. Miró a Sara. Estaba equivocado. La madre de Sara jadeó. Richard. No, Eleanor. ¿Basta? Se ajustó la corbata. El mundo está cambiando. O cambiamos con él o nos convertimos exactamente en lo que es Marcus. Gente desesperada que se aferra a un poder que ya no merece. Se volvió hacia David. He visto tu trabajo. Tanto los jardines como las pinturas. Sí, sabía lo de D.W. Blake. La pregunta es, ¿estás listo para salir a la luz? Porque si vas a ser parte de la vida de mi hija, ya no hay más escondites. David lo miró fijamente. Con el debido respeto, señor, no le estoy pidiendo permiso. Estoy aquí porque Sara y yo hemos tenido suficiente de pedir permiso para ser nosotros mismos.
Richard Matthews sonrió por primera vez esa noche. Buena respuesta. Ahora, ¿volvemos a unirnos a la gala? Creo que hay que hacer algunas presentaciones. Mientras se dirigían a la puerta, Sarah se contuvo y acercó a David. ¿Estás seguro de esto? Una vez que volvamos a salir, no más escondites, susurró. Ya no hay jardines seguros. Solo nosotros, cultivando algo nuevo. Juntos, salieron de la habitación oscura y entraron en la luz del gran salón, listos para enfrentar lo que floreciera después. La gala continuó a su alrededor, pero Sarah y David se encontraron en un rincón tranquilo del invernadero del Symphony Hall. Las paredes de vidrio velaban las luces de la ciudad, mientras que las orquídeas en macetas creaban espacios íntimos entre sus altos tallos. Tu padre me sorprendió, dijo David, aflojándose la pajarita. La vestimenta formal se sentía extraña después de años de ropa de trabajo y atuendo de estudio manchado de pintura. Nos sorprendió a todos. Sarah se apoyó contra una columna de mármol, su vestido reflejaba la luz. Nunca lo había oído mencionar a la tía Caterina antes de esta noche. Un camarero pasó con champán, pero ambos lo rechazaron. Este momento necesitaba claridad, no coraje líquido. ¿Crees que podrías ser feliz en mi mundo?, preguntó Sarah de repente. ¿Con las galas y las reuniones de la Junta y el escrutinio interminable? No es solo esta noche. Cada movimiento que hagamos será observado, analizado, juzgado. David tocó una de las flores de la orquídea, sus manos de artista suavemente contra los delicados pétalos. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando diseñé tu jardín por primera vez? Dijiste que querías algo real, no solo hermoso. Lo recuerdo. Esto, hizo un gesto entre ellos, es real. La política, los juegos sociales, todo eso es artificial. Como estas orquídeas. Son hermosas, pero necesitan control del clima y horarios de alimentación cuidadosos solo para sobrevivir. Se giró para mirarla de frente. ¿Pero lo que estamos construyendo? Es como esas rosas que trasplantamos. Todos decían que morirían, que eran demasiado delicadas para las condiciones naturales. En cambio, están prosperando porque finalmente están en un suelo que les permite ser lo que realmente son. Sarah se acercó, lo suficientemente cerca para ver la tensión en su mandíbula, la incertidumbre aún persistente en sus ojos. ¿Y qué somos, David? ¿En serio? Somos dos personas que pasaron 15 años tratando de ser lo que otros querían. Su voz se volvió áspera. Me enterré en jardines y arte oculto. Tú construiste un imperio pero viviste solo en él. Ambos triunfamos según los estándares de la sociedad, pero ¿a qué costo? Una explosión, el sonido de risas en el salón principal les recordó que no estaban realmente solos. A través de las paredes de cristal, podían ver a los invitados mezclándose, algunos mirándolos deliberadamente, otros deliberadamente sin mirarlos. La reunión de la junta directiva la próxima semana será interesante, reflexionó Sarah. La mitad de ellos probablemente ya estén redactando cartas de preocupación sobre la imagen de la compañía. ¿Estás preocupado? No. Sonrió, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de sus palabras. Deja que se preocupen. El éxito de mi compañía no se basa en su aprobación. Se basa en la innovación, en ver posibilidades que otros pasan por alto. Ella tomó su mano. Como otra persona que conozco. El pulgar de David trazó patrones en su palma, el hábito inconsciente de un artista. Enfrentaremos resistencia. No solo de tu mundo, sino también del mío. Algunos de mis clientes no lo entenderán. Otros asumirán que me estoy vendiendo, convirtiéndome en lo que una vez critiqué. ¿Y qué les dirás? La verdad. Que ya no dejo que el miedo dicte mis decisiones. La acercó más. Que cada jardín que he diseñado